La historia de la Tierra está marcada por la existencia de seres que desafían la lógica y el entendimiento. Criaturas colosales, depredadores implacables y aberraciones de la evolución que, por designios de la naturaleza o el azar cósmico, han desaparecido dejando solo fósiles y vestigios de su reinado. Pero, ¿y si aún caminaran entre nosotros? Imagina un mundo donde las sombras de estos titanes se proyectaran sobre nuestras ciudades, donde el rugido de bestias antediluvianas resuenan en la noche y donde el equilibrio de la cadena alimenticia es dominado por estas criaturas de pesadillas. En esta lista descenderemos a lo más profundo del pasado para desenterrar a los animales extintos más aterradores y perturbadores que jamás hayan existido. No solo por su aspecto grotesco o su brutalidad despiadada, sino por el impacto que tendrían en nuestra era si aún acecharan en la oscuridad. Damas y caballeros, bienvenidos a las 7 criaturas extintas más aterradoras y perturbadoras de la historia. En el vasto firmamento del Mioceno tardío, hace aproximadamente 6 millones de años, surcaba en los cielos una criatura cuya mera sombra podría asumir un terror a cualquier ser viviente. El Argentavis magnificent. Esta descomunal ave, considerada una de las más grandes que jamás hayan existido, dominaba los aires con una envergadura que oscilaba entre los 6.5 y 8 metros, comparables a la envergadura de un pequeño avión. Su peso, estimado entre 70 y 100 kilogramos, la convertía en una presencia imponente en los cielos de lo que hoy conocemos como Argentina. Habitante de las vastas llanuras chacopampeanas y las planicies de la Patagonia, el Argentavis aprovechaba las corrientes térmicas ascendentes para elevar su colosal cuerpo, planeando con una gracia inquietante mientras escudriñaba la tierra en búsqueda de presas o carroña. Su dieta, aunque aún es objeto de estudio, probablemente incluía pequeños mamíferos y cadáveres de animales más grandes que localizaba gracias a su aguda visión desde las alturas. El vuelo de esta majestuosa ave no se basaba en batir las alas constantemente, sino en el arte de planear. Sus huesos huecos y su estructura aerodinámica le permitían mantenerse en el aire con un mínimo gasto energético, utilizando las corrientes de aire para desplazarse por vastas distancias sin esfuerzo aparente. Sin embargo, el despegue de una criatura de tal magnitud requería condiciones específicas. Necesitaba aprovechar pendientes y vientos a favor para lanzarse al vacío y comenzar su majestuoso vuelo. Imaginar al Argentavis magnificent en el mundo actual es concebir un escenario donde el cielo estaría dominado por una sombra colosal capaz de eclipsar al sol momentáneamente. Su presencia sería una constante amenaza desde las alturas, un recordatorio de que en la naturaleza siempre hay ojos vigilantes, incluso en los lugares más insospechados. Emergiendo de las brumas del Paleoceno hace 60 millones de años, la colosal Titanoboa se alzaba como una sombra letal en los espesos y enigmáticos parajes del Cerrejón en la actual Colombia. Con una longitud que rozaba los 13 metros y un peso que desafiaba la imaginación, esta gigantesca serpiente reinaba en un mundo primitivo donde la jungla y los humedales eran el escenario perfecto para su despiadada existencia. En aquellos tiempos, la Titanoboa se desplazaba con una majestuosidad terrorífica, su cuerpo musculoso y flexible surcando los ríos y pantanos con una precisión mortal. Cada movimiento suyo era una amenaza latente, capaz de transformar la aparente calma de la selva en una emboscada letal. Su poderosa musculatura, combinada con su mandíbula capaz de ejercer un apretón devastador, permitía a este depredador aplastar y sofocar a sus presas sin dejarles oportunidad de escape. Así, en cada instante, la vida pendía de un hilo ante el inminente ataque de este titán olvidado. La anatomía de la Titanoboa era un testimonio de la perfección evolutiva en su forma más aterradora. Su cráneo, robusto y repleto de poderosos músculos, le conferían una mordida demoledora, mientras que sus escamas, tan gruesas y resistentes como una armadura natural, protegían su interior de cualquier intento de defensa por parte de sus desafortunadas víctimas. A diferencia de muchas serpientes actuales que se alimentan de pequeños mamíferos, este colosal se enfrentaba a presas de gran envergadura en un entorno donde el agua y la densa vegetación servían como cómplices de su sigiloso acecho. Imaginen por un momento la escena en una jungla ancestral. El sol apenas lograba colarse entre el espesor de los árboles mientras una sombra inmensa se deslizaba en silencio.
El murmullo del agua y el susurro del viento se transforman en una sinfonía de advertencia, preludio del terror inminente. La presencia de la titanoboa, casi mítica en su proporción y poder, convertía cada claro, cada ribera en un escenario de pesadilla donde la vida se equilibraba en la delgada línea entre el olvido y la aniquilación. Su mirada, si pudiéramos atribuirle una semejanza humana, habría sido fría y calculadora como la manifestación de una inteligencia ancestral que trasciende nuestra comprensión. Cada encuentro con este depredador era una confrontación con la naturaleza en su forma más brutal y primitiva, una lucha desesperada contra un ser que parecía haber surgido directamente de los mitos y leyendas más oscuros. En el imaginario contemporáneo, la titanoboa se reimagina como un espectro de un pasado que aún acecha en las sombras de la selva, recordándonos que en ocasiones los horrores de la prehistoria pueden ser palpables como nuestros miedos más modernos. Desde lo más profundo de la era de los dinosaurios, emerge la aterradora figura del Deinosuchus, un pariente ancestral de los cocodrilos modernos que transformaría cualquier río o lago en un escenario de supervivencia extrema. Aunque nos encontramos en el puesto 5 de esta escalofriante lista, su reino de terror lo sitúa en la cúspide de la brutalidad prehistórica. Con una longitud que superaba los 10 metros y un cuerpo macizo revestido de escamas impenetrables, el Deinosuchus era la encarnación viviente del terror acuático. Su poderosa mandíbula, capaz de ejercer una mordida demoledora, podía destrozar huesos y triturar a sus presas en un abrir y cerrar de ojos. Los fósiles, hallados en diversas regiones de América del Norte y Sur, revelan un depredador que dominaba los cauces fluviales y los remansos, donde su sola sombra anunciaba la inminente desaparición de cualquier ser que se atreviera a cruzarse en su camino. La anatomía del Deinosuchus es un testamento de la evolución en su forma más brutal. Una estructura corporal diseñada para la emboscada, la fuerza y la resistencia. Su mandíbula, armada con dientes afilados como cuchillas, estaba perfectamente adaptada para capturar y someter a sus presas de gran tamaño, desde diminutos mamíferos hasta dinosaurios desprevenidos. En un mundo donde cada recurso era disputado con ferocidad, este cocodrilo colosal se erigía como el soberano indiscutido del ecosistema acuático, imponiendo su ley con una crueldad innata. Imaginen por un instante la escena de un río moderno. La superficie del agua se quiebra repentinamente y entre las sombras emerge este titán prehistórico, su imponente figura avanzando lentamente mientras la corriente se retuerce a su paso. La mera presencia del Deinosuchus alteraría la dinámica de cualquier cadena alimenticia contemporánea, haciendo de cada fuente de agua a su campo de batalla, donde el más pequeño error podría sellar el destino de su presa. Su estrategia, probablemente una combinación de acecho y emboscada, habría sumido a la fauna actual en un estado de alerta perpetuo, donde el miedo al abismo acuático se volvería una constante. En el imaginario, el Deinosuchus no es solo un depredador, es la materialización de un pasado violento, una bestia que trasciende el tiempo y desafía las nociones modernas de seguridad en nuestros ríos y lagos. Con cada ondulación en el agua y cada silencio en la ribera, se escondía la amenaza de una fuerza primigenia lista para reclamar su dominio en un mundo donde la supervivencia se redefinía a cada instante. En las sombras del Cretácico se alza un pterosaurio que desafiaba toda lógica, un ser que reinaba en los cielos con una presencia imponente. El Archaeopteryx tambema, el gigante alado de la oscuridad. Proveniente de los depósitos fósiles de las cuencas de Hatay en Rumania, este habitante del pasado no era un volador delicado ni esbelto, sino una criatura de diseño robusto, esculpida para dominar con fuerza y agudeza. Su cráneo, de dimensiones imponentes, exhibía rasgos que sugieren una vocación depredadora. La estructura de su rostro y su forma de pico apuntaban a un organismo preparado para abatir a sus presas con precisión despiadada. Con una envergadura que se acercaba o superaba los 10 metros, el Archaeopteryx no se limitaba a surcar los cielos, sino que imponía su ley en ellos. Imaginen la escena en una montaña brumosa donde la luz se filtraba entre las nubes y de repente se vislumbra la silueta inmensa de este colosal alado. Cada aleteo, cada movimiento de sus poderosas alas alteraría la atmósfera circundante, haciendo temblar la tranquilidad del aire. Su presencia no era solo una anomalía en el cielo, sino una advertencia viva.
El dominio de este ancestro no conoce tregua y su vuelo convertía cualquier horizonte en una amenaza constante. La morfología de este horror alado revela un diseño sin concesiones. Sus huesos, densos y robustos, difieren notablemente de la delicadeza esbelta de otros pterosaurios, evidenciando una adaptación evolutiva orientada hacia la fuerza y la resistencia. La estructura de su cráneo y la anchura de su pico indicaban que este ser no se limitaba a simple búsqueda de alimento, sino que estaba preparado para emboscar y abatir presas de considerable tamaño. Su físico, optimizado para generar maniobras rápidas y precisas, lo convierten en un depredador temible capaz de alterar por completo cualquier equilibrio en el ecosistema. En un escenario contemporáneo, la reaparición de este ser traería consigo un cambio radical en el orden natural. Los cielos, otrora refugio de tranquilidad, se verían invadidos por la sombra imponente de este ser prehistórico cuyas alas abarcarían el espacio con una presencia inquietante. El aire vibraría con cada batir y cada vuelo sería un recordatorio visual de una era en la que el poderío de la naturaleza se manifestaba sin restricciones en formas que aún resultan difíciles de comprender. Este pterosaurio, con una robusta anatomía y su capacidad para dominar los cielos, encarnan la esencia de un pasado violento y misterioso, desafiando la percepción actual de lo que significa volar. Cada uno de sus movimientos evoca la crudeza de un tiempo en el que los cielos eran territorios de conquista y temor, un legado ancestral que, de reaparecer, transformaría la atmósfera en un escenario de incesante alerta y perturbación. En el puesto 3 de nuestra macabra cronología se erige la figura titánica de la Arthropleura, una bestia que aún hoy puede hacer temblar a quienes sufren de miedo a insectos y arácnidos. Proveniente del periodo carbonífero, hace más de 280 millones de años, este miriápodo colosal dominó los húmedos y exuberantes parajes de un mundo primitivo cuando la Tierra era un tapiz infinito de pantanos y bosques de helechos. Imaginen una criatura que, a diferencia de los diminutos milpies modernos, alcanzaba dimensiones asombrosas. La Arthropleura podía llegar a medir 2,6 metros de largo. Su cuerpo, segmentado en incontables anillos, estaba protegido por un exoesqueleto recubierto de diminutas púas que, aunque cortas, funcionaban como una coraza natural dispuesta a repeler cualquier depredador que se atreviera a acercarse demasiado. Cada uno de sus numerosos segmentos parecía contar una historia de supervivencia en un entorno implacable, donde la competencia y el hambre se disputaban la existencia a cada instante. Aunque se piensa que su dieta se basaba principalmente en vegetación, como musgo y helechos, algunos indicios sugieren que la Arthropleura no se rehusaba a aprovechar cualquier recurso disponible, llegando incluso a darse festines de carne cuando la oportunidad se presentaba. Esta flexibilidad alimentaria le permitiría subsistir en entornos combinantes del carbonífero, donde la humedad y la abundancia de materia orgánica creaban un banquete perpetuo para quienes sabían aprovecharlo. La dualidad de su dieta en apariencia pacífica, pero con toques ocasionales de canibalismo o depredación menor, añade una capa extra de inquietud a su ya desconcertante figura. Visualicen por un instante la sombra alargada de esta monstruosidad avanzando lentamente sobre un manto de musgo húmedo. Cada uno de sus movimientos, aunque deliberados y pausados, transmitiría una sensación de inevitable avance, como si la mismísima tierra se viera arrastrada por el peso de su existencia. Las ramas de los helechos se mecían al compás de su paso y el aire impregnaba una atmósfera casi apocalíptica donde la naturaleza revelaba su cara más primitiva y brutal. La Arthropleura, con su imponente tamaño y su apariencia que recuerda a un milpies descomunal, encarna la pesadilla de un pasado remoto. Su presencia, capaz de convertir un tranquilo pantano en un escenario de supervivencia extrema, nos recuerda que en épocas antiguas los gigantes de la naturaleza no solo eran reales, sino también despiadados en su lucha por la existencia. Cada segmento de su cuerpo, cada pequeña púrpura armadura, habla de un tiempo en el que la evolución trazaba rutas impredecibles y aterradoras, dejando tras de sí un legado que desafía la imaginación y hiela la sangre.
en los escalofriantes vela dorsal que parecía una antorcha encendida contra el océano de la civilización. Este dinosaurio, cuyos restos han sido descubiertos en las áridas regiones del norte de África, es considerado uno de los mayores carnívoros que jamás hayan dominado la Tierra. Con una longitud que se estima oscilará entre los 15 y 18 metros y un peso que alcanzaba proporciones colosales, el Spinosaurus representaba una amenaza inminente tanto en la tierra como en el agua. Su anatomía, singular en el panteón de los terópodos, revelaba un esqueleto adaptado para una vida semiacuática. Unas extremidades traseras reducidas a unas patas palmeadas que le permitían deslizarse silenciosamente por ríos y lagos, emboscando a sus presas con una precisión casi letal. La característica más emblemática de este depredador era, sin duda, su majestuosa vela dorsal. Esta estructura, conformada por vértebras alargadas y posiblemente revestidas de piel, se alzaba sobre su lomo como un estandarte infernal, irradiando un aura de dominio y peligro. Más allá de su posible función de termorregulación o exhibición, esta vela podría haber servido como un mecanismo de intimidación, proyectando una silueta amenazante en cualquier ambiente y convirtiéndose en un símbolo visual del caos y la destrucción. Imaginen un horizonte moderno en el que, de repente, esa antorcha viva surca los cielos, transformando las tranquilas llanuras y las costas en territorios de pesadilla. El Spinosaurus no era un simple cazador, era una máquina de guerra evolucionada, diseñada para explotar tanto en la tierra como en las aguas. Sus fauces, dotadas de dientes afilados como cuchillas, se cerraban con una fuerza devastadora, aptas para desgarrar la carne y pulverizar huesos, mientras que su cabeza alargada y estilizada sugería una especialización para capturar presas acuáticas como peces y reptiles, en un entorno donde la línea entre la tierra y el agua se difuminaba en un macabro ballet de supervivencia. Imaginar la reaparición del Spinosaurus en un mundo actual es proyectar un escenario post-apocalíptico en el que los ecosistemas se verían trastocados de manera radical. Ríos y lagos se convertirían en territorios de caza y el terror se extendería tanto en las orillas como en las profundidades. Con cada aleteo de su vela dorsal, la atmósfera se llenaría de un presagio oscuro, anunciando la llegada de una era en la que la lucha por la supervivencia se escribía con sangre y destrucción. Y finalmente, mis queridos amigos, en el pináculo de nuestra escalofriante lista se alza la conjunción de dos titanes de las profundidades, criaturas que dominaron los océanos con una ferocidad sin parangón y dejaron tras de sí un legado de terror indescriptible. Por un lado, el legendario Megalodón, el tiburón más imponente jamás registrado, y por otro, Leviatán Melvillei, el cetáceo odontoceto cuyos colosales dientes y mandíbulas infundían pavor en los rincones más oscuros del Océano Pacífico, en lo que hoy conocemos como las costas de Perú y Chile. El megalodón, cuya existencia se remonta a épocas relativamente recientes en la escala geológica, se erige como el depredador por excelencia de las profundidades. Con estimaciones que lo sitúan entre 15 y 18 metros de longitud, este tiburón superaba en tamaño a cualquier otra especie conocida. Sus fauces, capaces de engullir presas enteras, estaban armadas con dientes afilados y robustos, diseñados para desgarrar carne y triturar huesos con una precisión devastadora. Cada embestida de este colosal generaría olas de destrucción, transformando los océanos en dominios de miedo y desesperación, donde el más leve destello en la superficie podría ocultar a una bestia ancestral lista para arrasar con todo a su paso. Por otro lado, Leviatán representa un fenómeno igualmente aterrador, un cetáceo dotado con una mandíbula poderosa y un arsenal de dientes que le conferían un estatus casi mitológico entre los depredadores marinos. Sus restos fósiles, encontrados en las orillas del Pacífico Sur, sugieren que este gigante podría alcanzar dimensiones colosales, compitiendo en supremacía con el propio Megalodón. Con una anatomía diseñada para cazar en las oscuras profundidades, Leviatán no solo era capaz de abatir a sus presas con un golpe fulminante, sino que también poseía una capacidad sin igual para sobrevivir en entornos donde la luz apenas se atreve a penetrar. Su existencia evoca la imagen de un monstruo marino surgido de las sombras de un océano prehistórico, donde cada inmersión era un ritual de muerte y destrucción. Imaginar la coexistencia de estos dos colosos es proyectar un escenario en el que los abismos marinos se convierten en un campo de batalla sin cuartel.
La presencia simultánea del megalodón y el leviatán transformarían cada ola, cada corriente, en una trampa mortal donde la lucha por la supervivencia se escribiría con tinta oscura de pavor. En este reino subacuático, la mera existencia se veía amenazada por la incesante voracidad de dos depredadores cuya reaparición desataría un caos inimaginable en cada rincón del planeta. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y activa la campanita para que estés atento a todos mis videos. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales, agrégame si quieres, sobre todo en TikTok e Instagram, que estoy subiendo uno que otro reel. También está el link de Discord, pero está un poco inactivo, así que si quieren que lo reactivemos, únanse. Nos estaremos viendo en un próximo video. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.